A ver, hace unos minutos, dando la noticia de Paolo, yo les decía que evidentemente a nadie le gusta dar malas noticias, ¿no? Estas noticias, estos flash que vienen con noticias malas, de terremotos, muertes, desgracias, carestías. O sea, a nadie con sentido común pues le gusta dar malas noticias. Pero la que vamos a dar es una pésima noticia. Es bastante peor que la desgracia de Paolo, que al fin y al cabo es un problema personal que le atañe a Paolo, a su familia. Es un problema que a la hora de la hora no involucra cuerpo, vida y salud de nadie. Es una incomodidad, es una tristeza para la gente, ¿no? Pero la que vamos a hablar, esta sí es una muy mala noticia. Hemos invitado al ingeniero Iván Hidalgo. Iván ha sido viceministro de Desarrollo y las cifras que nos va a dar con respecto a la anemia son muy malas. La anemia, por si acaso, ataca especialmente a los niveles socioeconómicos D y E, pero también hay anemia en el nivel socioeconómico C, por si acaso. Y esa noticia iba a ser peor aún con la que concatenaba en la mañana con respecto a las deudas de la clase media. Iván Hidalgo, ¿cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Malas noticias. ¿Por qué son tan malas las noticias de la desnutrición y la anemia? Porque casi a la mitad del gobierno de Peruanos por el Cambio hay más pobreza y más hambre en el país. Y eso realmente es una muy mala noticia. No solamente ha aumentado la anemia, para darle unas cifras, porque siempre hay cifras oficiales, siempre es bueno esto contextualizar. La anemia había sido reducida del 55 al 41% al año 2011. Con el gobierno de la farsa de la inclusión social, de los Humala, esto se elevó a 43%. Pero nunca pensamos realmente que a mitad de este gobierno, igual, seguimos con esa tendencia negativa, ahora asciende al 46%. Y lo más grave aún es que en algunas regiones estas cifras son realmente de pavor. En Puno, 75% de anemia. En Pasco, en Huánuco, en Apurímac, cifras que están oscilando alrededor del 50 al 60%. ¿Y esto qué significa? No es solamente la anemia, Philip. Lamentablemente, en todo este correr del siglo XXI, en esta década con mayor énfasis, también se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la desnutrición crónica infantil urbana. Es decir, como tú bien indicas, cifras malas, pero también hay algo positivo en esto. El Perú ya redujo no solo la pobreza, la desnutrición, la anemia exitosamente a nivel mundial, reconocidos por organismos internacionales. Entonces, ¿cómo es que ahora las cifras se empeoran? Más pobreza, más desnutrición urbana infantil y ahora la anemia. Estamos hablando de 610.000 niños en anemia en el sector rural y en el sector urbano. Y eso obliga a que el gobierno defina una política social, porque no es solamente el tema de la anemia, es su contexto, la falta del abordaje multisectorial. No es tema de una foto, no es tema de publicidad, es un tema de trabajo permanente y continuo en cada comunidad. A ver, el mejor programa social, no me lo tiene que explicar Iván Hidalgo ni nadie, el mejor programa social es crecimiento. Así es, el empleo. Si la economía crece y crece y crece como debería crecer el Perú entre 5 y 7%, si nosotros tuviésemos criterio, Perú tendría que crecer entre 5 y 7%, es decir, un año tenemos 100, al otro año tenemos 107, al otro año tenemos el 7% o el 6% de ese 107, es decir, creceríamos a 115 y al tercer año sería el 115, el 6%, el 115, o sea, lo que les estoy diciendo que en 3 años, 4 años, Perú tendría que crecer 25%, la gente dirá está loca. Pero claro, eso tiene que ver con la política de la minería, con que no se roben la plata. Yo hablaba con Iván Hidalgo hace unos minutos y decía, con la plata que se han robado en la interoceánica, en el gasoducto y en la refinería, que vamos a hablar de eso en un rato, tendríamos pues que 10.000 millones de dólares para programas sociales. Y la gente entiende que el programa social es una limosna para los pobres,
Entonces, que ese programa es darle de comer a los chiquitos en Cualihuarma, darle de comer a los abuelitos en pensión 65, las famosas chispitas salvadoras para el hierro de los niños. Y yo la verdad es que digo, sí, claro, puede ser. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Porque el gobierno de Humala cayó y el gobierno de PPK también. Entonces, más que diagnóstico, quiere ir a ver las soluciones luego de la pausa, porque vamos a tener un informe del precio del merco, del Richie Rey, del hierro. Porque los chicos tienen que estar bien comidos y las mamás gestantes tienen que estar bien comidas. Y vamos a hablar con una nutricionista porque este tema, aunque sea portador de malas noticias, Iván Hidalgo, es vital para la democracia en el Perú. Porque quien ataca el sistema va a decir, ya ves, tu sistema sirve para que la gente se muera de hambre. ¿Y qué le vamos a responder? Luego de la pausa lo sabremos, 8:33. A ver, y el ingeniero Hidalgo sabe, ¿no?, que la anemia es la falta de hierro, pero también está la desnutrición. Entonces la gente se nutre, evidentemente, con buenas proteínas, con buena fibra, con buenas carnes. Entonces, hablemos de los programas sociales, que es cuestión de meter millones y millones de soles para darle a la gente determinada cantidad de ingesta calórica y proteica y inyectarle, no sé, Pesvenofer y meterle hierro a los chicos. ¿Y eso es? O sea, ¿ese es el programa social? Para nada. Acá lo dijiste tú muy bien en tu anterior segmento. El principal programa social es el empleo. Pero el empleo tiene que ver con dos pilares fundamentales, que es la promoción de la inversión por un lado, que es el 80% de la economía, y ese otro 20% que significa la inversión del Estado tiene que ser eficaz y eficiente. Tantas necesidades que tenemos en el país, pero realmente tenemos cifras de pavor. La presidencia del Consejo de Ministros, que tiene bajo su responsabilidad la reconstrucción del país, que sería una gran fuente de trabajo, por lo tanto ingresos y por lo tanto más dinero para poder darle a alimentar a los niños, ejecutado, y tengo las cifras, siempre ando con cifras oficiales, ni el 20% al día de ayer. El Ministerio de Transportes, 39%. Y estamos finalizando agosto. Nos quedan 4 meses. O sea, estamos en las 2/3 partes del año y estamos mal. Entonces, a ver, eso es fundamental. Hacer más eficaz y más eficiente, por un lado. Programas sociales, ¿no? Ahora, leyendo que la clase media está... Lo lógico es que los más pobres son los que peor comen. Pero la clase media está endeudada con la tarjeta de crédito, lo tenemos acá. Y la gente de la clase media compra en los mercados y la clase media, como cualquiera, tiene que comer bien para estar nutrida. Entonces, si dejas de comer adecuadamente una mamá gestante, un chiquito, comienzan los problemas. Marcial Vilela, ¿por dónde andas? Buenos días, Philip. Estamos buscando los precios en tiempo real esta mañana desde el mercado Proveedores Unidos en Breña. Hemos buscado sobre todo aquellos productos que deben consumir nuestras amas de casa, pero que en estos últimos tiempos se están llevando en menores cantidades y en otros casos no pueden acceder a ello por los precios están inalcanzables. Solo por citar, en el mercado Proveedores Unidos esta mañana hemos buscado el hígado de res, que se vende a 12 soles el kilogramo. El hígado de pollo también es otro producto muy nutritivo, en cuanto a hierro se refiere, 8 soles. El vaso de res, que normalmente se vendía entre 2, 4 hasta 6 soles, hoy se vende a 12 soles también el kilogramo. La sangrecita de pollo, la porcioncita, la bolsita, se vende desde 3 soles. Hemos buscado también el zapallo, que es otro producto muy importante en la nutrición, 2 soles con 50. La cabeza de apio, que también es otro producto de hierro, 1 sol con 80 céntimos la cabeza. Los huevos de granja están 6, los huevos blancos de corral 50 céntimos la unidad. Si hablamos de productos marinos que también llevan el omega 3, el bonito al por mayor o al menudeo se vende 12 soles un solo kilogramo. El atún 17 soles. El bistec en carne de res 26, churrasco 24 y el tarro de leche evaporada alcanza los 3 soles con 30 céntimos. En menestras, ricas en proteínas, la quinoa 8 soles con 50 y las lentejitas 6 filis. Precios en tiempo real para las amas de casa. Gracias, Marcial. O sea, a ver, para que quede claro, si tú tienes un sueldo mediano o inclusive pequeño, tienes para comer tu higadito con tu quinoa, con tu caldito, algo tienes. Pero si no crece el empleo y aumenta la pobreza y la gente entra en la anemia y la desesperación,
Lo único que hace la gente con un mal sueldo es que come pan, come carbohidratos para llenarse la panza y tenemos niños obesos. Y esto es una cosa horrible porque se genera un espiral decadente en la gente y la clase media está empitonada con la tarjeta de crédito y dicen el sistema es una porquería, los pobres son más pobres, los ricos son más ricos y los bancos te están explotando. Le estamos dando balas al antisistema. Totalmente. La anemia es el principal enemigo de la democracia en el Perú, para ponerlo en términos sencillos de entender. Totalmente de acuerdo, porque niño anémico, niño desnutrido o una madre que no tiene acceso a nutrientes, lo que estamos haciendo es tener al futuro solo cholo barato, mano de obra barata, y que no piensa, porque no va a desarrollar la inteligencia. Entonces, tú hablaste de cosas concretas que el gobierno debería estar haciendo. Primero, liderar. ¿Qué significa liderar? Trabajar, no la foto, la pose, trabajar. Entre todos los ministerios y todos los gobiernos regionales, un plan para combatir la pobreza. Y dentro de lo que puede hacer el Estado directamente es, por Dios santo, ¿dónde está la pobreza fundamentalmente? En las zonas periféricas de las urbes, en la sierra y en la selva. Ahí está la pobreza, ahí está la desnutrición, está la anemia. Entonces, la gente necesita producir más. ¿Qué necesitamos hacer? Reservorios para no estar dependiendo de la lluvia. Zanjas de filtración para cosechar agua y reforestar. Todo ese es el plan de sierra productiva y sierra explotadora, los yachachics, que desde el momento en que ellos reservan agua y tienen un cultivo organizado, el agua le permite tener hortalizas, el agua le permite hacer pastizales, el pastizales y el agua permite que coma la vaca o coma el cabrito. A ver, pero... Por Dios, ingeniero, no en Abancay, en Ayacucho, en Azángaro, en Cayoma Pedregal, en Cajamarca, Chulucanas, en todo ese, en Huancabamba están escuchando Exitosa. Usted lo está escuchando en Jaén, en Juliaca, en Marcona, en Pacasmayo, en Tarapoto, en Ventanilla. Lo están escuchando en Ventanilla es un Perú chiquito, en Moyobamba. ¿Usted cree, con el perdón del francés, que a ellos les importa un carajo el tema de la bicameralidad o del referéndum? No, para ellos ir a votar al referéndum es un día en que no chambean, es un día que se gastan para ir a marcar un papelito que no lo entiende porque la democracia no se come. Los temas que le importa a la población realmente en temas sociales es: mi hijo termina la secundaria sin tener posibilidad de trabajo. Los niños deben terminar la secundaria con un oficio para insertarse en el mundo laboral. A la gente lo que le interesa es, al final y al cabo, si llego a una posta y me van a atender a tiempo, si hay medicamentos, si hay equipamiento y si realmente hay un profesional que me atienda. La gente lo que quiere y en su día a día es cómo puedo ganar más recursos para poder alimentar a mis hijos o poder tener mejores condiciones de vida. Y vamos a ir a la pausa porque aquel problema es de lo que todos estamos hablando, de la chamba y del empleo bien, mal o regularmente pagado para que la gente pueda comer, lo que nos dice Marcel Vilera. Para ser parte de esa foto es que eres de la población económicamente activa. Y la población económicamente activa puede ser formal e informal. ¿Qué pasa con la población económicamente no activa? Es decir, con los viejitos y los niñitos, los que no tienen cómo. El niñito le dice, anda, chambea para que Hidalgo te pague mal. Anda, chambea a un señor de 85 años para que Philip Butter te pague mal. No, eso no existe. No trabajan, ya no generan. Tienen que esperar a que sus familias se hagan cargo de ellos. Como un niño de 5 años no puede comprar proteína, así sean baratas. Y un hombre de 90 años, pues si vive el papá de Hidalgo, ustedes, sus hijos, se tienen que hacer cargo. Y si no te hace cargo tú, tendrá que ser el Estado. Ese es el problema. ¿Qué hacer con la economía de las gentes y con la esperanza de las gentes que no están en la población económicamente activa? Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con una nutricionista para consejos prácticos, pero también la pregunta queda rodando para el ingeniero Hidalgo. ¿Qué hacer con los que no son parte de la PEA? 8:46, pausa, regresamos. Somos Exitosa, la radio del Perú. Son las 8 de la mañana con 48. Ingeniero Hidalgo, esta es la pregunta de los 1.000 millones. Y la gente que no está en la población económicamente activa, en términos teóricos y prácticos, ellos son los que deberían ser los beneficiarios de los programas sociales. No un tipo como usted, como yo, que producimos, o como nuestros hijos de edad media, de mediana, que puede producir. ¿Qué hacemos con esos? Hay un tema ahí, a colación de tu pregunta, que habría que revisar: el sistema de focalización de hogares. Los recursos del Estado tienen que estar orientados a los más pobres entre los pobres. CISFO. El CISFO. MIDI, ¿no? Que actualmente tiene 17 millones y por lo tanto no alcanza
para poder evidentemente atender a tanta cantidad de personas que no son los más pobres, y que eso tiene que ser reformulado, tiene que estar orientado solamente al que lo necesita, tan fácil como identificar con plenitud al que necesita y dónde está ubicado, por un lado. Pero fíjate, Philip, mira, son estas cifras, con todo lo que se podría hacer con esta masa de personas que tú indicas que necesitan trabajar, producir para alimentar a sus hijos y a sus padres en edad madura. 50% de los pobres no alcanzan la educación primaria, el 60% viven en piso de tierra o arena, el 42% en paredes de adobe y el 62% en calaminas que tienen como techo. Faltan carreteras que vinculen los centros de producción a centros de acopio y centros de acopio a los centros de venta. Falta aún electrificar muchas partes de nuestro país. Faltan concretar obras de canales de irrigación, reservorios, zanjas de filtración. Es decir, hay tal cantidad de cosas que se pueden hacer y cerrar las brechas sociales que evidentemente, bien canalizados los recursos que existen y que no se usan, por lo que te estoy demostrando, se puede impulsar un gran plan de reconstrucción del país, y eso va a generar obviamente mano de obra calificada y no calificada para que tengan empleo, que sea productivo, para que tengan dinero en el bolsillo. Por dar un solo ejemplo, poner pistas, veredas, parques y jardines en todo Lima y Callao, con planes parecidos a lo que era el país del gobierno aprista, o lo de Cooperación Popular, o Foncodes de Fujimori. ¿Quién no puede saber hacer una pista, una vereda, un parque o jardín con una capacitación en Sencico o una chamba? Pero una vez que tienen una chamba, tienen que saber gastar la poca plata que tienen en alimentarse bien. Estamos en línea con la licenciada Claudia Agüero, que es nutricionista, y yo le pido por favor a Claudia darme los datos más baratos para conseguir el hierro y la proteína más barata posible para la gente de muy escasos recursos. Licenciada, muy buenos días. Estamos hablando de la anemia, cómo combatirla de la manera más efectiva y más barata, aunque parece que es complicado. Hola, Fili, ¿qué tal? Buen día. Sí, mira, Fili, te comento, cuando hablamos de anemia nos referimos a la deficiencia de hierro en sangre. ¿Para qué nos sirve el hierro? El hierro es la molécula central o el anillo que va a unirse junto con las proteínas que nosotros vamos a consumir para poder transportar el oxígeno al cuerpo. El cuerpo sin oxígeno simplemente no puede vivir, no se puede desarrollar, y es por eso que los niños con anemia sufren de problemas en cuanto a su crecimiento y desarrollo, sobre todo a nivel cerebral. Un niño con anemia es un niño que va a tener 10% menos, o 10 puntos porcentuales menos en cuanto a su desarrollo cerebral. Entonces hablamos realmente de un problema de salud pública que a la larga de nuestro país pues se va incrementando, y definitivamente eso nos va a traer consecuencias de futuro, ¿no? Ahora, de lo que me comentas, de lo que me estás preguntando, ¿qué alimentos debemos de consumir que tienen buena cantidad de hierro? En primer lugar, las vísceras. No solamente hablamos del hígado, que ya estábamos escuchando que de alguna manera ha subido el precio del hígado a diferencia de otros años. Podemos contar también alimentos como por ejemplo la sangrecita de pollo, que en muchos de los mercados de la ciudad incluso lo podemos encontrar o nos lo regalan, ¿no? 1 kilo, por ejemplo, de sangrecita Filic nos puede estar variando entre 1 a 2 soles. Súper barato. Lo ideal, eso sí, para los que están escuchando ahorita Exitosa, es recomendarles que la sangrecita usualmente la expenden muy temprano. Si vamos ya al mercado 10, 11 de la mañana, probablemente ya no lo vamos a encontrar, ya que es un alimento con tal cantidad de proteínas que se suele malograr muy rápido. Y es por eso que solamente en las mañanitas, hablamos pues de 7, 8 de la mañana, seguramente lo vamos a poder encontrar en el mercado, ¿no? Que esté cerca a nuestras casas. Ahora, en los supermercados también podemos encontrar este alimento de alguna manera ya procesado o listo para utilizar. Entonces podemos decir que la sangrecita de pollo está al alcance de todos nosotros. Ahora, hay otros alimentos que también los podemos utilizar de origen vegetal que también nos van a dar un aporte considerable de hierro, como por ejemplo el ajonjolí. Usualmente no consumimos ajonjolí, Filic, pero el ajonjolí tiene un aporte no solamente de hierro, sino también de proteínas, de calcio, una serie de vitaminas y minerales que van a ayudar a que nuestros niños se desarrollen correctamente. Nos van a brindar, por ejemplo, calcio. Hablamos muchas veces del calcio de la leche, que como ya habíamos hablado antes, Filic, la leche de hoy en día no es leche, entonces no tiene calcio. En cambio, el ajonjolí nos va a dar un buen aporte de calcio.
una cucharita de ajonjolí que podamos de repente agregarlo en un batido, en un juguito que le demos a nuestros niños en la mañana, en el desayuno, o de repente mezclándonos en nuestro arroz chaufa, en nuestro arrocito encima o en algún postre, nos va a dar un aporte extra de hierro para asegurar que nuestros niños sigan teniendo un desarrollo correcto y vamos a evitar la anemia. Ahora, otros alimentos también, como tú bien lo habías comentado, están las carnes rojas, desde la carne de res, puede ser el cordero, el cuy, que es un alimento también con un aporte de hierro muy valioso, tenemos también el conejo. En realidad todos los alimentos de origen animal van a tener un hierro, Claudia, altamente utilizable. Y la del estribo, que tiene que ver con el sentido común, pero normalmente que es el menos común de los sentidos. El tema de la lactancia materna. La mamita tiene que estar bien papiadita para que en la lactancia, o sea, en la gestación, el niño esté bien papiadito, es decir, que nazca, ¿no es cierto?, con un buen nivel de hemoglobina. Y entonces te pido que nos des un tip rápido para la alimentación de la mamá que está gestando y la mamá que está dando de lactar. Sí, exactamente, como bien lo estás comentando, Feli. Usualmente los niños que tienen anemia menores de 2 años es porque la mami durante el periodo de gestación ha tenido anemia, o porque además durante sus años pues de ser una mujer joven ha tenido de repente un periodo menstrual muy largo, ¿no? Y también ha padecido de anemia. Entonces esto va a hacer que al final su niño también nazca con bajo peso y tenga anemia. ¿Qué es lo que debemos de consumir las mujeres en edad fértil y además las mujeres que están pues con más razón gestando o dando de lactar? Primero, preservar la cantidad de proteínas. Como te comentaba al inicio, la hemoglobina no solamente es hierro, sino también es proteína. ¿Dónde están las proteínas? Todas las menestras tienen proteína, los garbanzos, las habas, las lentejas. Si bien el hierro no es altamente utilizable, las proteínas sí lo son. Tenemos también los cereales andinos. Aquí en el Perú tenemos la kiwicha, tenemos la quinoa, la misma avena va a tener un aporte muy valioso de proteínas. Muy Les amable. recomiendo en la mañana. Muy amable, y muy ilustrativo. A ver, ¿por qué digo yo lo de los yachachiks? Cuando estos señores pueden informar, estos amautas, a la gente cómo se reserva el agua y técnicas de cultivo de diversas hortalizas y vegetales, y para que le den de comer o al cabrito, o a la alpaca, o al guanaco, o a la vaca, ¿es cierto? O al cebú, algo que tenga, ¿es cierto? Ese señor va a poder acceso a tener fibra, tener leche para hacer quesos y tener proteína animal para comer, igual con la truchicultura. Así es. No le puedes pensar en que tú le vas a regalar a toda la población económicamente activa chambas subsidiadas y que tú le vas a regalar comida a la avena a los pobres. Eso es una mentira, eso es chavismo, eso es comunismo, eso no ha funcionado nunca en la historia de la humanidad. Así es, lo que el peruano quiere es trabajar. Pero tenemos que darle el conocimiento para... Y no son programas baratísimos, Philip. Chacra productiva, que es lo que estamos conversando en este momento, la inversión es mínima. Y hace años, por eso te decía que las buenas noticias son que en el Perú se han hecho estas cosas. Hasta los bancos privados daban recursos para estos proyectos y la tasa de morosidad era mínima en sectores pobres. De eso hay experiencia. Las personas quieren el conocimiento para poder producir lo que tú has dicho. No solamente se alimenta, sino que le quede el excedente económico de la pobreza. Y si queremos una población mejor nutrida y sin anemia, es con plata para comprar alimentos. Y obviamente la sabiduría de las madres en saberlo preparar con los recursos que tienen y con los productos de la zona, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay que pensar. A lo que tú decías inclusive. No es solamente pensar en darles un trabajo temporal, hay que capacitarlos también. En el sector construcción, aún ahora, ¿cuántos gasfiteros, plomeros, cuántos carpinteros están siendo formados para esa necesidad? Siempre hay déficit y tenemos cientos de miles de jóvenes que no tienen cómo emplearse. De la secundaria salen a nada. En la reconstrucción del norte, así como he dicho, hacer pistas, veredas, parques, jardines, acá en Lima, o sea, las mamás... La señora puede aprender en la serranía del Perú a hacer quesos, a hacer mermeladas, porque ahí se conservan con azúcar natural. Las mermeladas las pueden vender, las pueden comerciar. Y orgánicas. Tejidas, ¿verdad? O sea, no es, a mí lo que me molesta, Iván, y dicho esto con todo respeto, es que todo ya está escrito, no hay nada que descubrir. Yo que he leído tantas veces el plan bicentenario, los planes de gobierno,
Todo esto está en los ministerios. Sí. Dejen de contratar asesores y consultores para el copy-paste, para la pendejada de sacarle fotocopia a uno y venderla al otro ministro. Todo esto ya se sabe, ya se ha hecho y ya se ha hecho bien. Sí se puede hacer. Esa es la buena noticia, que ya se ha hecho y hay gente que sabe hacerlo en cada rincón del país. Lo que falta es voluntad política y dejarse de pensar que entre pares hay mandos. Disculpen la franqueza. Sé que legalmente, normativamente, algún ministerio u otros tiene ese poder rector, pero es falso. Si el presidente de la República, si el primer ministro no se ponen al frente y empiezan a hacer un plan operativo, no solamente papeles, y cuidado, Philip, no solo transferencias financieras. Cuidado, porque ya sabemos lo que está pasando y sin embargo insisten en transferir sin resultados. ¿Cuántos hospitales en estos momentos están construyéndose y nunca culminándose porque el negocio está en las adendas para no terminarlas? Y eso lo ve el pueblo. Lo que acá tenemos que estar claros es que se necesita acción, remangarse las mangas de la camisa y trabajar, pero trabajar en campo con la población, porque si no, de acá a 2 años vamos a tener un Maduro. Señor presidente, a usted le han dicho que tiene que hacer política, tiene que hacer obras. Hacer política, la mejor manera de hacer política es hacer obras. Nadie va a dejar de olvidarse el día que el presidente inaugure un puente, un ferrocarril, un puerto, un aeropuerto. Pero tampoco se va a olvidar la señora al que el presidente le dio un pozo, una sequía, una defensa ribereña, una posta médica. No estoy hablando de un hospital de alta complejidad, no. Esa obra chiquita, electrificación rural, eso chiquitito multiplicado por 1000 se puede hacer. Colegios pequeños se pueden hacer. Yo he visto, Philip, he tenido la oportunidad de ser director ejecutivo de Foncodes, la gente como llora en un centro poblado de 100 personas, de 20 casas, cuando le llega la luz. La gente cómo se emociona cuando construyes un puente, quizás para nosotros pequeño, de 10 metros, pero pasa el camión que va a sacar la producción y no están teniendo que sacarlo con acémilas, con lo cual se eleva la productividad. Eso es lo que hay que hacer y el recurso sobra. Lo que hay que hacer es trabajar. Y las cosas están dichas. Ingeniero, ha sido usted muy amable y muy paciente. Además, hemos tenido consejos para la mamá y con precios. Es decir, la sangrecita de pollo, el hígado es asequible para el manoje de quinoa, el manoje de kiwicha con una sopita, eso y es un súper papeo. Ingeniero, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, más bien, por lo ¿De dónde es usted? Bueno, nací en Lima, pero de padres provincianos. ¿De dónde? ¿De dónde es su papá? Mi papá es de Ancash, mi madre es de Huánuco. Sabe papear más o menos. No es chiclayano ni es trujillano, o sea, más o menos sabe. Quique, te queda claro que la mejor comida del Perú es la de Chiclayo, ¿cierto? Totalmente claro, eso hace tiempo lo hemos La mujer que mejor cocina es la de Trujillo, como mi mamá, ¿cierto? No sé, tendría que invitarme la señora Norma. Desafías a mi vieja. Está bien. Te voy a dejar en mano de tu tía Violeta. Vámonos a la pausa. 9 de la mañana. Viene Judy Rodríguez para todo el Perú con noticias y titulares como solamente te los cuenta Exitosa. ¿Quién viene luego de Judy? La pausa, vamos a hablar con Johnny Baldovino, Fili, sobre este tema de Paolo Guerrero, para seguir ampliándolo. Y luego viene César Gutiérrez, es presidente de Petroperú. Vamos a hablar de un montón de temas con el asunto del sector combustibles, sobre la refinería de Talara, si es un elefante blanco y muchas cosas más. Bueno, ya que tú no puedes, hermano, ojalá que los otros nos den buenas noticias, porque este es el día de la mala noticia. Hay días que tocan así, Fili. Esto es un día horroroso. Pausa, regresamos. 9:02.